Bueno, continuamos conversando con el internacionalista Reinaldo Bolívar. Las relaciones con Estados Unidos, ¿qué posibilidad hay de recomponer esas relaciones? ¿Qué opciones tiene este gobierno de Nicolás Maduro de hacerlo? ¿O ya es imposible recomponer esas relaciones? El presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades ha tendido puentes para recomponer las relaciones con Estados Unidos, tanto en el gobierno de Obama como en el gobierno de Trump. En el gobierno de Obama, Venezuela hasta designó un embajador que nunca Estados Unidos aceptó. El gobierno de Estados Unidos lidera una posición contra Venezuela, que todos bien conocemos, una extrema posición contra Venezuela, como es el bloqueo financiero, el bloqueo económico, que hace mucho daño a nuestro país y que replican países como los europeos. No obstante, siempre el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho vamos a tener relaciones de respeto, porque lo importante en las relaciones diplomáticas es el respeto. Tú puedes tener hasta divergencias ideológicas, como las tiene Estados Unidos con Rusia, con China, con otros países, con Cuba, pero en el caso venezolano y en el caso cubano hay una resistencia histórica, en el caso cubano de hace 50 años, en el caso venezolano de hace unos 20 años, cuando llegó el presidente Hugo Chávez, hay una resistencia histórica a tener buenas relaciones con Venezuela. No obstante los lazos comerciales que siempre han existido, Venezuela es un proveedor seguro de hidrocarburos para Estados Unidos también vende ciertos insumos para Venezuela. Entonces, y ahí es importante lo que tú me acabas de preguntar, porque las relaciones diplomáticas también pueden ir más allá de lo gubernamental. Y es la relación pueblo a pueblo, la relación entre empresarios, la relación entre intelectuales. Hay un importante movimiento de intelectuales estadounidenses que tiene relaciones con Venezuela, Danny Glover, Jane Erles, Harry Belafonte, otros sectores. Venezuela tiene relaciones muy importantes con pueblos estadounidenses, por ejemplo, con Nueva Orleans, con Bronx, entre otras. Hay una relación siempre allí que amerita que estas buenas relaciones tuvieran un mayor reflejo en las relaciones gubernamentales. Por cierto, ¿cómo has visto la actividad que ha realizado el encargado de negocios de los Estados Unidos acá en Venezuela? Por ejemplo, ha ido a las plazas Bolívar, ha estado en algunas poblaciones del interior del país, entre ellos en el estado Miranda, donde hay una población afrodescendiente muy importante, y él es un representante de los afrodescendientes norteamericanos. Él es un afrodescendiente. Los diplomáticos tienden a hacer ese tipo de visitas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho a nuestra embajadora surafricana, Taninga Chope, que recorrió casi toda Venezuela, y muchos de los diplomáticos lo hacen. Es saludable siempre y cuando no haya una injerencia en la política, pues todo diplomático está hasta obligado a conocer el país en el cual labora, ir a los pueblos, conocer su idiosincrasia, su costumbre, con el respeto que dan convenciones como la de Viena sobre relaciones diplomáticas, por ejemplo, o sobre relaciones consulares. Es decir, no es malo conocer al pueblo y además puede escuchar opiniones de uno y de otro, siempre y cuando, repito, no haya una injerencia ni vaya a sitios para organizar grupos políticos o movimientos de protesta, como lamentablemente a veces acostumbran los embajadores estadounidenses en otros países y hasta aquí. Bueno, de eso han acusado embajadores venezolanos en otros países. Sí, bueno, yo creo que el respeto es lo más importante. Cuando alguien ve que una conducta no es la más adecuada, pues viene la protesta. No obstante, me consta que los embajadores venezolanos son muy respetuosos. En el tiempo que yo estuve de vicecanciller para África, si hay un movimiento, por ejemplo, nuestros embajadores en África visitan comunidades, visitan escuelas, tienen relación con sectores artísticos, intelectuales, organizan actividades culturales, van a actividades de solidaridad. Eso es normal, repito, siempre y cuando no haya una injerencia en el asunto interno de cada país. Vamos a leer algunos comentarios. Germán Figuera: ¿qué lectura le da el hecho de que tantos países reclaman elecciones transparentes en nuestro país? Saludos desde Guiria, Estado Sucre. Bueno, los tantos países son, entre otros, el Grupo de Lima principalmente, y los países que han tenido una posición tomada contra Venezuela, como es el caso de Estados Unidos y los países de la Europa occidental. El mundo está compuesto por 193 países que están en el seno de Naciones Unidas, y creo que 209 en total con territorios aún no liberados, y Venezuela, entre otros, preside un grupo muy grande, que es el grupo de los no alineados, que está por los 130 países, de los cuales muchos esperan las elecciones a Venezuela. Y transparencia, pues, más que la que ofrece Venezuela,
Ahora comparándola con otros eventos que ha habido como en Colombia, como Honduras, por ejemplo, pues la nuestra es superior. Aquí dice Néstor Alfonso, Maduro se queja de que no lo inviten a la reunión de Perú, pero este régimen y el de Chávez han impedido la visita de expresidentes a nuestro país, lo que es igual no es trampa. Bueno, le explico a la persona que es distinta. Estamos hablando, como dije hace poco, de lo multilateral, donde van los presidentes, los jefes de Estado, o van sus cancilleres o sus representantes. Un ex vicepresidente no es una entidad gubernamental ni una persona gubernamental, es una persona con respeto, pero para entrar a un país debe estar permiso. Por ejemplo, si viene un presidente español para acá, debe solicitar el permiso, su visa, si hace falta, o decir para qué viene a Venezuela. Si viene un presidente para acá, así sea el de Colombia, el de Perú, el de Chile, el de Honduras, a una cumbre en Venezuela, pues será bienvenido como lo han sido en la cumbre hace poco, la del no alineado que hubo en Margarita, entre otras. O hace poco hubo una de cancilleres en Margarita, de la Asociación de Estados del Caribe, y todos venían, no importa el problema, pero era una cumbre multilateral, una reunión multilateral. Bolívar Divisa, ¿usted cree que cuando carnetizamos más de la mitad de la población con el fin de que se identifique con el gobierno de turno, es discriminar a la otra parte no carnetizada? No, por supuesto, la otra parte puede discriminarse, puede carnetizarse. El proceso de identificación es una cosa muy normal en el mundo. El carnet de la patria, por ejemplo, que creo que él hace alusión a esta persona, no es un carnet partidista, es un carnet justamente para vencer obstáculos burocráticos, porque la burocracia se enquistó en Venezuela y otros países, y el carnet de la patria permite beneficios, sobre todo sociales, directos, sin pasar por las alcabalas burocráticas, en ese caso. Ahora, si es el carnet del PSUV, ese es solo para los PSUVistas. Amílcar Marcano, ¿recuerda usted al canciller venezolano en el episodio Zelaya? ¿Recuerda la actitud que mantuvo? El canciller Nicolás Maduro acompañó a Zelaya, que fue depuesto por un golpe de Estado militar en Honduras. La actitud fue actitud de acompañamiento. Aquí hay otro planteamiento. ¿Cómo puede tener el Petro un respaldo que el Bolívar no tiene? Hay algo que no es coherente, dice Darwin Rodríguez, sobre el Petro. Bueno, el Petro es una criptomoneda, sí, eso es un tema distinto que... Así es. Aquí hay otro... Rockman dice, ¿confirma usted la desprofesionalización en las embajadas de Venezuela en el mundo? Embajadoras que no estudiaron para política exterior de carrera. Bueno, ahí yo fui embajador. Fuiste embajador en México, en Brasil. No soy de carrera, como ha habido muchos embajadores que no han sido de carrera. Tú sabes que allí hay un asunto muy importante, ¿no? Porque cuando hablan de carrera hablan del que entró por un concurso, pero hay personas que entraron a X ministerio, en este caso Cancillería, y entraron con una profesión, que también lo dice la ley del año 2000, la del 2005, y luego se especializan y más bien debe proponerse o debe abocarse a sistematizar ese conocimiento. Hay gente que o sea, tú estuviste en México, estuviste en Brasil, tú tienes experiencia diplomática. Yo tuve 13 años de viceministro, vicecanciller, un diplomático, ¿verdad? Hay que sistematizar el conocimiento para que aquellos que quieran entrar y aprovechar esa experiencia, ese trabajo de campo y esos conocimientos que adquieren tanto en el exterior como en Venezuela. Aquí dice Manuel Ramón Cedeño, ¿por qué el gobierno no acepta el canal humanitario? Le puede cambiar el nombre y lo coordina la Cruz Roja, no hay alimentos ni medicina. Mira, canal humanitario, corredor humanitario es una figura que se usa para países que están en guerra. En Venezuela no hay una guerra, no hay una guerra civil. Entonces, por ejemplo, te explico rápidamente, un canal humanitario, hay una guerra en un país, supongamos en Siria, se hace un acuerdo entre las partes y dice, mira, esta zona va a estar libre de hostilidades bélicas y por ahí va a entrar la ayuda humanitaria. Aquí no hay una situación de guerra civil, aquí no hay tampoco situaciones de catástrofe como ha habido con huracanes en Estados Unidos, en el Caribe. Antes bien, aquí hay un bloqueo económico que si lo quitan, que si permiten que Venezuela pueda adquirir libremente los medicamentos, los insumos, pues no estarían hablando pero de más ese bien tipo hay de queja cosas. de que muchos laboratorios dejaron de darle el suministro de medicina a Venezuela porque el gobierno no les pagaba. Bueno, pero tú sabes que hay toda una estadística de cómo el gobierno, el Estado le proporcionaba divisas a los laboratorios y esto en lugar de aumentar el kilogramo de medicina por dólar, fueron disminuyéndolo paulatinamente, es decir, se fueron alejando poco a poco para contribuir a la crisis. ¿Dónde son los laboratorios de Estados Unidos? Y la mayoría son alemanes, suizos, entre otros. Entonces están en el juego del bloqueo. Gabriel Camacho,
Si hablamos de respeto, ¿cómo se explica el vilipendiar, insultar y usar sobrenombres como Majunche, Escuálido, Pelucón? Esto no es una forma de racismo. Y además pregunta, ¿hay injerencia hablar de las elecciones de Colombia? No, uno puede hablar de las elecciones de cualquier país del mundo, de las Honduras, las de Colombia, opinar sobre ellas. Una cosa es que tú apoyes a un partido político, o apoyes a un presidente, o constituyas un grupo político para que apoye a otro presidente. Aquí hay otro comentario. ¿Cómo podemos llamarnos país soberano y dispuesto a una guerra contra el imperio si cada vez que ellos toman cualquier medida el gobierno la cataloga como la causa de todos nuestros males? Sí, esa es una opinión cartelizada, pero lo que sí es cierto es que gran parte de los males de Venezuela y de muchos países del mundo vienen precisamente por las políticas voraces, por la voracidad que tienen países imperiales como Estados Unidos y países europeos, que como no tienen los suficientes recursos, van por los recursos que tienen los países del sur. Jesús Eduardo Jaime, el presidente del Perú, al presidente del Perú se le rodaron las tejas. En TV dijo, si el presidente Maduro llega al Perú, me tocará llamar a la policía. ¿Has imaginado ese escenario? Oye, tú sabes que el escenario más fuerte para el presidente de Perú es la posible destitución, ¿no? Si no se raja nuevamente el hermano de Keiko Fujimori, lo más probable es que se obtengan los 87 votos y Perú va a entrar en una vorágine institucional, porque eso se respeta, esas son las instituciones de ellos que van a funcionar para bien de Kuczynski o no, pero va a ser así. Entonces debería estar preocupado más bien el mundo, los miembros de la Cumbre de las Américas deberían estar preocupados qué va a pasar con esta cumbre, si la postergan, si la mudan de escenario, entre otras cosas. Ajá, aquí dice también Germán Figuera, ¿qué beneficio le ha dado al país el eterno enfrentamiento del gobierno chavista con Estados Unidos? Sin embargo, Ecuador, que es socialista, hasta dolarizó su economía y está mucho mejor que nosotros. Bueno, ya hablamos de que Venezuela, el presidente Maduro ha invitado en diferentes formas al presidente Trump a dialogar y el presidente Trump se ha negado. Dolarizar la economía es perder la posibilidad de la soberanía monetaria. El expresidente Correa ha dicho que una de las peores cosas que hizo Ecuador fue dolarizar su economía. Pierde la política monetaria, deja de tener un banco central, depende de otro banco central, en este caso el Banco de Estados Unidos. Y bueno, una fortaleza de cada país es realmente tener una política monetaria consona y por supuesto no atacada como la nuestra. Terminando, consecuencias de las sanciones contra funcionarios de Venezuela. Las consecuencias son realmente a nombre del funcionario, pero realmente afectan a decisores importantes de la economía de Venezuela. Por tanto, la consecuencia es económica, financiera, impide las importaciones, impide los pagos al exterior y se produce una carencia que el gobierno trata siempre de evitar, una carencia de medicamentos, de alimentos, entre otras cosas. Bueno, Reinaldo, te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias Por venir. Reinaldo Bolívar, internacionalista, profesor